Ahora sí les cuento qué vimos en el primer mensaje en la mañana, la primer parte de un tema que titulé Jesucristo, evidencias de su vida, muerte y resurrección. Es un tema que en otros años he compartido en estas fechas con ustedes, creo que hace un par de años o 3 años lo vimos, por ahí quizá lo has llegado a escuchar. Si no lo has escuchado, vale mucho la pena que tú lo busques en redes, porque hablamos, número uno, de todas las evidencias históricas, extrabíblicas, que confirman que Jesús no es un invento de Roma, que Roma no pudo haber inventado ni la persona de Jesucristo ni la deidad de Jesucristo, como algunos creen, puesto que 200 años antes de que Roma adoptara el cristianismo en el 312, o más de 200 años antes de que supuestamente Roma en el concilio de Nicea en el 325 inventara la deidad de Jesucristo, ya habían diferentes tipos de evidencia bibliográfica que prevalece hasta el día de hoy como un testimonio histórico fidedigno que Jesús es un personaje histórico. Yo les comentaba hace rato que inclusive los historiadores seculares, serios, ateos, aun cuando no creen en Dios, ellos no niegan ni la existencia de Jesús, ni su muerte, ni que sus discípulos creían en su resurrección. Esta gente dice, hay evidencia sólida de que Jesús existió, hay evidencia sólida que fue crucificado, y hay evidencia sólida que sus discípulos creían que había resucitado. Como ellos no creen en la resurrección por ser un evento sobrenatural, buscan teorías alternas que puedan explicar si Jesús no resucitó según ellos lo creen, ¿por qué los discípulos estaban tan convencidos que había resucitado al grado de llegar a dar su vida por él? Vimos algunas de las teorías que hay y lo descabelladas que son, confirmando que esto no puede ser una respuesta y que si los discípulos creían que había resucitado es porque había resucitado. Vimos en segundo lugar un par de evidencias de su resurrección. Vimos una que tiene que ver con lo que se dice históricamente desde un punto de vista extrabíblico acerca del martirio de sus discípulos, y vimos lo relacionado a un descubrimiento arqueológico que confirma que la tumba estuvo vacía, que decían que estaba vacía porque el cuerpo había sido robado. Como esto no era posible, por lo cual la conclusión es que la tumba estuvo vacía porque Jesús resucitó. Este es un resumen del resumen del resumen del resumen del primer mensaje, que está interesantísimo. Si tú no lo has escuchado, de verdad que vale la pena que tú lo puedas buscar, que tú lo puedas escuchar, porque nos va a ayudar a prepararnos para defender nuestra fe a aquel que nos cuestione. Y la Biblia nos manda en 1 de Pedro 3:15 que estemos siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. No es bíblico que tú empieces a satanizar a la gente, juzgarla, mandarla al infierno si te está haciendo preguntas, porque hay algunos que te las hacen con dolo y que aunque Jesús se les aparezca no van a creer porque no quieren creer, porque su problema no es intelectual sino moral, porque no quieren rendir sus vidas al Señor, porque eso implicaría arrepentirse y ese es su verdadero conflicto. Pero hay gente que está sinceramente equivocada, como hoy lo veremos. Pablo, que perseguía el cristianismo estando mal, pensando que estaba bien. Y aquellos que dudan, Judas 1:22 dice, convencedlos, justamente porque Dios sabe que hay personas que nacieron en hogares ateos, con influencias, con prejuicios, y son las evidencias que presenta la apologética, que es la materia que trata la defensa del evangelio, no aquellas que van a hacer que la gente crea, pero sí aquellas que van a quitar, por así decirlo, el escombro del terreno que está impidiendo que la semilla sea sembrada, y habrá casos en los que la semilla pueda dar fruto. Los mensajes como estos nos ayudan a prepararnos para defender nuestra fe. Cuando nuestros hijos, familia, amigos, hermanos nos pregunten, de hecho en la semana estaré compartiendo las próximas semanas en los jueves de Romanos algunos mensajes dedicados a demostrar que no es cierto que Jesús fue robado de otras religiones esotéricas más antiguas que hablaban supuestamente de deidades crucificadas y resucitadas a los 3 días. Pero ¿qué respondemos a aquel que nos pregunta si hay evidencias históricas de su existencia? Aquel que nos pregunta cómo un Dios bondadoso aparentemente mandaba masacrar inocentes en el Antiguo Testamento, porque un Dios poderoso permitió la entrada del mal, ¿por qué no lo termina? Si es confiable la Biblia, ¿qué hay de las supuestas contradicciones de la Biblia? Y todo, absolutamente todo, siempre tiene una respuesta racional, no una respuesta fanática, y nuestro deber es estar preparados. Además de eso, nos va a ayudar a ti y a mí en tiempos difíciles, no a creer, pero sí a fortalecer nuestra fe.
como Juan Bautista que cuando fue crucificado, cuando fue encarcelado, envía a Jesús a preguntarle si tenían que esperar otro Mesías o era él, aun cuando ya lo había presentado públicamente como el Mesías. Y Jesús no lo mandó al infierno por su incredulidad, sino que le dio respuesta. ¿Qué le dijo a sus discípulos? Que le dijeran a Juan: díganle a Juan que jamás imaginé que él dudara de mí, aleluya. Eso respondió Jesús. Ahora por su incredulidad, al infierno pecador. No, Juan dudó, Jesús le respondió: díganle a Juan las cosas que suceden. Los ciegos ven, paralíticos andan, muertos resucitan, suegras son hechas buena onda, Cruz Azul fue campeón. Muchos milagros ocurrieron en aquella época, en tiempos de Jesús. Y esto no hizo que Juan creyera. Juan ya había creído, pero sí fortaleció la fe de Juan. Entonces muchos de nosotros ya hemos creído, pero de repente vienen crisis, enfermedades, problemas que nos empiezan a tambalear, y estas respuestas que Dios nos da nos ayudan, como hacían los discípulos en el libro de los Hechos con las iglesias, a afirmarnos, es decir, a fortalecernos nuevamente en la fe. Veremos hoy 3 evidencias más de la resurrección de Jesús en un mensaje que he titulado El impacto de la resurrección. ¿Por qué el impacto? Porque quiero que veamos el efecto que tuvo en 3 personas o grupos de personas. Para ser específico, 2 personas y un grupo. Quiero comenzar con esto. Primera de Corintios 15, si lo lees en casa, nos habla de la resurrección. Y ahí Pablo dice: si Jesús no resucitó, nuestra fe es en vano, estamos perdiendo todo el tiempo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero si Jesús resucitó, entonces esto es un asunto serio al cual hacemos bien en poner atención, ¿verdad? Y Pablo menciona un grupo de testigos presenciales de la resurrección de Jesús. Tenemos que entender que en aquel entonces no había un teléfono con el cual pudieran subir un video de Jesús resucitado y subirlo a TikTok y entonces demostrar su resurrección. La historia en la antigüedad se construía a base del testimonio de los testigos presenciales de los hechos, que eran cuestionados y que sus afirmaciones eran objetadas para entonces saber qué tan ciertas o no eran. No estamos hablando de gente que no pensaba, y tenemos que entender nosotros bien esto. No porque no tuvieran el iPhone que tú tienes, quiere decir que estaban tontos. No eran cavernícolas. No podías llegar y decir: aquí está Jesús, existió de Nazaret y resucitó, y los demás con su garrote como cavernícolas. Oh, Jesus, oh, praise the Lord. No, la gente cuando escuchaba un testimonio de algo polémico que era sacado a la luz hasta años después, cuando ya no había más testigos presenciales, inmediatamente era considerado demasiado sospechoso y ni siquiera se tomaba en cuenta. Sí o sí se requería que cuando un evento polémico se sacara a la luz, fuera cotejado y confirmado o cuestionado por el resto de los testigos presenciales de los hechos. Por eso Pablo, predicando de la resurrección en aquellos tiempos, habla de una lista de personas, porque si alguien quería confirmar, podía recurrir a estas personas para ver si era cierto o no. Si Pablo estuviera siendo parte de un complot, él habría dicho: nada más mis compas y yo lo vimos y a nadie más se le apareció, porque dar nombres y dar detalles lo exponía, no le convenía su narrativa si fuera un fraude. Pero no es lo que Pablo hace, sino que Pablo en esta lista dice: Jesús, habiendo resucitado, se apareció a las mujeres, se apareció a los discípulos, a todos los apóstoles, se apareció a su hermano Santiago Jacobo, se apareció a más de 500 testigos que lo vieron, y muchos de ellos siguen vivos, además afirma. Y al último, como un abortivo, me apareció a mí. Vimos en el primer mensaje la evidencia de que apareció a los apóstoles, a sus discípulos. Pero ¿hay evidencia de que Pablo lo vio resucitado? ¿Hay evidencia que confirma que Jacobo, su hermano, lo vio resucitado? Y lo más importante, cuando habla de estas más de 500 personas, ¿no se voló Pablo la barda? ¿Podemos confirmar con la historia que hubo un grupo de más de 500 personas que vieron a Jesús resucitado? Asombrosamente, la respuesta es sí. Y hoy vamos a ver el impacto que trajo la resurrección en cada uno de ellos, y cómo el cambio radical en sus vidas es un testimonio histórico fidedigno de su resurrección. Quiero comenzar
con Santiago, Jacobo, el hermano de Jesús, autor de la carta de Santiago, primer líder de la iglesia en Jerusalén. Y tenemos que comenzar con esto. Los evangelios, como por ejemplo Juan 7 del 3 al 5, nos dicen que sus hermanos o su familia no creían en quien él decía ser. Le decían: ve y muéstrate a los hombres, enseña las cosas que haces, porque ni siquiera su familia creía en él. La Biblia nos enseña en los evangelios que al menos sus hermanos, incluyendo a Jacobo, no aceptaban a Jesús como quien decía ser, o no creían que él fuera quien afirmaba ser. Se burlaban de sus afirmaciones de ser el Mesías. Y en aquellos tiempos, donde si tú conoces un poco de la religión y la tradición judía y sabes lo cerrados, lo cuadrados, lo estrictos que son, el hecho que una familia se avergonzara de un rabino, en este caso Jesús, un maestro, era considerado como un acto vergonzoso. Lo cual quiere decir que si los evangelios dicen que sus hermanos, en este Jacobo, no creían en quien él decía ser, es porque así tuvo que haber sido. Déjame explicarlo. Si los discípulos están inventando un complot y Jesús es el producto de una conspiración, ellos hubieran buscado de forma inteligente hacer su historia lo más creíble posible y lo más aceptada posible para las tradiciones de la época. Habrían omitido ciertos detalles que, humanamente hablando, no hubieran ayudado a un complot, sino que más bien lo hubieran afectado. Cuando tú dices una mentira, piensas en tu mente en aquellos detalles que tienes que omitir, que tienes que añadir para que tu mentira resulte más creíble. No vas solito a meterte el pie y meter detalles que van a exhibirte. Entonces, por ejemplo, hay algunos datos que se conocen como los datos duros del Nuevo Testamento, que es básicamente información que se le llama así porque no convenía al discurso de los apóstoles, porque afectaba al movimiento, y que la única explicación a por qué escribieron esto que no les convenía es porque tuvo que haber sucedido. De otra forma, no lo hubieran escrito. Por ejemplo, ¿quién fue el primer grupo de personas que dicen los evangelios vieron a Jesús resucitado? Luego las mujeres, ¿verdad? Las mujeres son las que hablaron y los hombres así. A ver otra vez, ¿quién fue? ¿Ya ven? Las mujeres dicen que las mujeres y los hombres con cara de regañados, ¿sí? Se les apareció primero a las mujeres. Fueron los primeros testigos de la resurrección. Ahora, ¿sabías tú que en aquella época, en esa cultura totalmente machista, el testimonio de la mujer legalmente no valía para nada? Había dichos rabínicos que consideraban más el testimonio de criminales que el testimonio de una mujer. Una mujer que fuera testigo de un homicidio, por ejemplo, si testificaba, nadie le creía. Eran vistas en esta cultura machista básicamente como objetos. Entonces, el hecho de que ellas se presentaran y dijeran: yo vi a Jesús resucitado, no servía para nada la narrativa. Que los discípulos dijeran: las primeras que lo vieron resucitado fueron las mujeres, afectaba al movimiento en vez de ayudarlo, por el contexto cultural en el cual nos estamos encontrando. ¿Sí me estoy explicando o no? Entonces, si los discípulos estuvieran elaborando una farsa, hubieran dicho: a ver, ¿qué es lo que más nos conviene para que la gente acepte y crea y caiga en esta mentira? Hubieran dicho: no, los primeros que vieron a Jesús resucitado fueron un grupo de machos, bien machos, remachos, supermachos, para que los machos dijeran: lo vieron los machos, entonces sí lo creo. Pero decir lo vieron las mujeres no les convenía. ¿Por qué lo escribieron? Porque así tuvo que haber sido. Entonces dijeron: aunque no convenga, así sucedió, y estamos escribiendo lo que por inspiración del Espíritu Santo nos está indicando que escribamos. Así fueron los eventos, no nos conviene, pero lo tenemos que decir. Otro ejemplo es Mateo 24, cuando Jesús mismo afirma que el día y la hora de su segunda venida no la sabe nadie, ni aun los ángeles, sino solo el Padre que está en los cielos. De aquí los testigos de Jehová se agarran para decir: ya ves, Jesús no es Dios. Es un hombre, porque si fuera Dios sabría el día de su segunda venida, pero él mismo dijo que nadie la sabe. El Cristo hombre que somete sus atributos o el ejercicio independiente de ellos a la voluntad del Padre no lo sabía. El Cristo glorificado, por supuesto que lo sabe. Pero, ¿por qué lo escribieron nuevamente? Porque así lo tuvo que haber dicho.
Si quieres presentar a un Jesús como un hipotético superhéroe, ¿verdad? Que todo lo sabía, y no describir al Cristo encarnado, omites Mateo 24. En el caso, regresando al punto principal, de Santiago Jacobo o Jacobo Santiago, ¿por qué dicen los evangelios que no creía en su hermano? Si esto no convenía a la narrativa. Oye, ¿me estás diciendo que uno de los testigos de la resurrección es alguien que rechazó a su propio hermano? Oye, ¿me estás hablando de un Jesús que ni su familia cree en él? Lo tuvieron que escribir porque así sucedió, porque si no hubiera sido, mejor lo omiten, no les convenía. Entonces, hasta aquí, el hecho de que la Biblia lo diga, tiene que ser por esta razón suficiente para creer que en verdad lo rechazó. Sin embargo, años después llega Josefo, historiador secular y fuera de la Biblia, hablando de Jacobo, dice lo siguiente, lo cito textualmente: Jacobo, el hermano de Jesús, que fue líder de la iglesia de Jerusalén, fue apedreado por su creencia en su hermano. O sea que según la historia secular, Jacobo el escéptico termina liderando la iglesia de Jerusalén, y no solamente eso, termina siendo martirizado por su creencia en su hermano. La pregunta que tenemos que hacer aquí es: ¿por qué alguien que no creía en Jesús termina no solo creyendo en él, sino dando su vida por él? No solo Jacobo, sino aquí quiero nuevamente remontarme al primer mensaje, donde vimos muchos ejemplos de que los primeros cristianos, además de Jacobo, sufrían hasta la muerte por seguir a Jesús. No es solo que la Biblia lo dice, porque hay personas que dicen: ay, sí, la Biblia lo dice, ¿verdad? Y que están amargados y que leyeron cosas en un blog que se llama odioaloscristianos.com y que ya creen que es suficiente para desacreditar lo que la Biblia dice. No, déjame te cuento, te repito que fuera de la Biblia tú puedes confirmar que este es un evento histórico. Hablaba hace rato, por ejemplo, de las cartas de Luciano, escritor del siglo II, que sarcásticamente se burlaba de los discípulos y que confirma que estos hombres sufrían la muerte porque creían en el sabio crucificado y en su supuesta resurrección. Tenemos la correspondencia o las cartas entre Trajano, emperador romano, con Plinio el joven, historiador y colaborador del gobierno, donde se informaban acerca de las actividades de los primeros cristianos y cómo Trajano les decía que si no se arrepentían negando al sabio crucificado o adorando a alguno de los dioses de Grecia, tenían que ser perseguidos y tenían que ser encarcelados y tenían que ser martirizados. La pregunta es: ¿por qué esta gente y por qué en este caso particular Santiago prefieren terminar sus vidas muriendo por alguien que los había engañado y que no resucitó? ¿Por qué si Jesús no resucitó, esta gente dio su vida por él? Y aquí es donde algunos podrían empezar con una serie de réplicas sin darse cuenta de un pequeño gran detalle que están omitiendo. Algunos podrían decir: oye, hoy mucha gente daría su vida por Jesús sin haberle visto resucitado. Es más, la voy a poner más difícil: ¿qué hay de los musulmanes? Entonces también Alá es Dios, porque hay muchos de ellos que dan su vida por Alá. Pero estamos perdiendo de vista que entre los musulmanes, nosotros y cualquier grupo de personas en toda la historia de la humanidad y los discípulos de Jesús, hay una grandísima diferencia. Si tú y yo diéramos nuestra vida, estaríamos dando nuestra vida por un mensaje que recibimos. Los musulmanes dan su vida por un mensaje que creen que Mahoma recibió de Alá, pero los discípulos no dieron su vida. Santiago no dio su vida por un mensaje que recibieron, porque ellos no les dijeron que Jesús resucitó. Ellos son los que nos contaron a nosotros que Jesús resucitó. Ellos no darían su vida por el mensaje que recibieron, sino por un mensaje que ellos escribieron. ¿Me explico? Lo que sea que haya pasado con este hombre, ellos lo vieron. Si Jesús no resucitó, ellos fueron testigos de su locura y de su farsa. Por eso compartí hace un año el tema de Jesús loco, mentiroso o Dios, porque si no era Dios fue un mentiroso, y si no era mentiroso estaba loco. Pero un hombre común y corriente no pudo haber hecho las afirmaciones que él hizo. O era Dios, o estaba loco, o mintió. Si Jesús no era Dios y no resucitó, entonces les mintió. Si no les mintió, estaba loco, como quiera los engañó. Ahora ponte en su lugar, porque alguien podría replicar: pues lo hacían por conveniencia.
Sí, porque hoy hay mucha gente hipócrita dentro de la iglesia, predicando puro mensaje humanista, psicología, coaching, con una embarrada de la Biblia para hacer dinero, como Pablo dijo a Timoteo: harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Pero volvemos al punto de los discípulos, que a diferencia de mucho farsante hoy en día, no ganaban nada. Ellos perdían sus vidas, su familia, sus bienes, su reputación por su fe en Jesús. Entonces supongamos, en honor a su memoria, decidiste continuar con la farsa de su resurrección. Te expusiste a perder tu vida y robaste el cuerpo, lo lograste, pero años más tarde, meses más tarde, te atrapa la ley. Tienes una espada al cuello, tu familia en las mismas condiciones. Puedes salvar tu vida simplemente aceptando que todo fue una mentira. Jesús ya no está ahí. Tú sabes que Él te engañó y a fin de cuentas no hay más testigos que puedan grabarte, no existían cámaras, entonces ¿quién lo va a saber? Solamente la autoridad. Confesar a Jesús no te ha dejado nada a favor, humanamente hablando, lo has perdido todo. Puedes recuperarlo simplemente negándolo. ¿Por qué insistir en continuar con esta farsa? La pregunta no es ¿quién daría su vida por una mentira? Hay muchos. La pregunta es ¿quién daría su vida por una mentira sabiendo que es mentira y que además no te deja nada? ¿No es absurdo? Doy mi vida por una mentira cuando creo que es verdad, pero dar mi vida por una mentira que sé que es mentira porque yo la inventé y que no me ha dejado nada, tengo que estar loco. 1, 2, 3 personas por ahí, pero decenas, sus discípulos, Santiago, Jacobo, ¿por qué lo hicieron? La única explicación racional que tú puedes encontrar a esta pregunta es que si esta gente prefirió dar su vida antes que negarle, es porque estaban seguros que Jesús había resucitado. Es porque con sus propios ojos, como Pablo dijo en 1 Corintios 15, le tuvieron que haber visto a los 3 días levantarse de entre los muertos, y su martirio, la conversión de Santiago Jacobo, el fin de sus días muriendo por su creencia en su hermano, es una de las confirmaciones de que 1 Corintios 15 no es un invento, es una realidad. Jesús, querida familia, existió y fue crucificado, pero no se quedó en aquella tumba. A los 3 días Él resucitó. Él se apareció a los discípulos, se apareció a las mujeres, a Santiago, Jacobo, se apareció a Pablo, se apareció a más de 500 testigos a la vez. Y la vida de toda esta gente padeciendo por Jesús, perdiéndolo todo por Jesús, es una confirmación de que hoy no celebramos una leyenda, hoy recordamos una verdad histórica. A esta gente le podían poner la espada al cuello y decirle: niega a Jesús o te matamos, y ellos con una sonrisa, como Pablo dijo en el libro de los Hechos: señores, no puedo dejar de hablar lo que he visto y lo que he oído. No temo a que tú me quitas la vida, porque yo lo vi levantarse de entre los muertos, y Él me dijo antes de partir: yo soy la resurrección y la vida, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esas promesas son para ti, para mí también, y las creían tanto estos hombres que decían: hazme lo que quieras, quítame la vida, mis días no terminan, apenas comienzan, porque me demostró Jesús de Nazaret al levantarse de entre los muertos el poder que tiene sobre la muerte. Y es por eso que esta gente estaba tan convencida que no temía ni a la muerte misma. Ahora alguien puede decir: oye, Jacobo, Santiago es un hombre nada más, pudo haber cambiado por otra razón, lo que tú quieras. Pero Pablo habla en 1 Corintios 15 de más de 500 testigos de su resurrección. La primera vez que lo leí dije: ¿no se voló la barda Pablo? ¿Hay evidencia al día de hoy de que un grupo de más de 500 testigos a la vez le vio resucitado? Sí. Y una de las evidencias es esta: la transformación cultural en la comunidad de los judíos. Y te lo voy a explicar. ¿El cristianismo de dónde nace? Yuhu. ¿De dónde nace? Del judaísmo. Los judíos piensan que católico y cristiano es exactamente lo mismo, y cuando vamos cristianos a Tierra Santa, si no se los aclaran, nos van a llevar ahí un montón de imágenes, iglesias, etcétera. Y cuando tú les cuentas que no, que el cristianismo nace del judaísmo y que los primeros discípulos eran judíos, ellos se asombran porque no conocen todo esto que nos enseña el Nuevo Testamento en el libro de los Hechos y que nos cuenta la historia. Porque todos los primeros líderes de la iglesia eran discípulos de los discípulos de los discípulos de Jesús. Jesús les mandó predicar en Jerusalén, Judea, Samaria
y hasta lo último de la tierra. Si quieres confirmación extrabíblica, la hay. Hace ratito que citaba a Luciano, él mencionaba, hablando del cristianismo, que aquella fuente del mal comenzó en Judea y de ahí llegó a regiones tan lejanas como Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas del mundo, dice, encuentran su centro y se vuelven populares. Y citamos algunos ejemplos, y por ahí tengo una serie que se llama Yo, Jesucristo, evidencias de su vida, muerte y resurrección, donde vemos cada una de estas fuentes que dijeron, en dónde lo dijeron, su bibliografía, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que es innegable que todo esto comienza de un grupo de judíos. No es un invento de Roma, repito, en el 312 o 325, puesto que Roma para eso habría requerido una máquina del tiempo para viajar 200 años atrás al pasado, sembrar documentos pseudohistóricos que hablaran de un supuesto Jesús, para que al llegar al futuro la gente se lo creyera, puesto que no podías de la nada decir, resulta que Jesús existió. Este es descabellado. Por eso, como te decía hace rato, historiadores serios, seculares, aún ateos, no dudan de su existencia. Poner en tela de juicio la existencia de Jesús es poner en tela de juicio la existencia de toda la historia antigua de la humanidad, porque no hay personaje de la antigüedad que esté tan bien atestiguado bibliográficamente como la persona de Jesucristo. No quiero meterme más porque ya es parte del tema anterior. Volviendo al punto, nace del judaísmo, pero ahora vayamos al contexto. En los tiempos de Jesús, los judíos venían de haber sido perseguidos 700 años por los babilonios, toma nota, por los asirios, por los persas, por los griegos y por último por los romanos. Esto llevó a los judíos a la dispersión y al cautiverio una y otra vez en estas naciones. ¿Qué es lo sorprendente de esto? Que subsistieron a cada uno de los cautiverios y que preservaron su identidad nacional y hasta la fecha la preservan. Aun cuando en el 70 después de Cristo son dispersados a todo el mundo, casi 2000 años después regresan en 1948 a su tierra santa, conservando sus costumbres, religión, idioma, tradiciones, creencias, convicciones, fiestas, todo lo que hacía judío a un judío es lo que sigue siendo judío a un judío. En cambio, preguntamos, ¿qué pasó con otros pueblos que existieron a la par de los judíos en la antigüedad? ¿Dónde quedaron los hititas, los fereceos, los amonitas, los asirios, los persas, los babilonios, los de Mexicalcingo? No, eso sí todavía siguen, ¿verdad? Desaparecieron. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué marcó la diferencia entre los judíos y los otros pueblos? ¿Por qué los judíos permanecieron y prevalecieron y no fueron asimilados? Es decir, no se mezclaron y se perdieron con estos imperios y los demás sí. La respuesta es muy sencilla y la vemos desde la ley del Antiguo Testamento. Resulta que lo que hacían los judíos, llamémosle las estructuras sociales que conformaban su identidad nacional, eran para ellos sumamente importantes. Tan importantes que las transmitían rigurosamente a sus hijos día tras día, las celebraban en la sinagoga semana a semana, las reforzaban con rituales, con fiestas, con celebraciones, porque sabían que si no eran tan enfáticos, y aprendamos de ellos en cómo tenemos que transmitir nuestra fe a nuestros hijos, algún día lo vimos en un tema dedicado a los padres de familia, ¿verdad? Sabían que si no aprovechaban cada oportunidad y tenían convicciones y eran firmes y tajantes, no quedaría al cabo de algunos años ningún judío y serían todos asimilados por las otras culturas, como había sucedido con los otros pueblos. Por eso es que eran tan estrictos en la transmisión de estas estructuras, porque además de todo creían que se las había encomendado Jehová, el creador del universo, y que no seguir con estas estructuras, no seguir estas enseñanzas, era permitir que ellos, escucha esto, y su descendencia se perdiera en el infierno. Alterar esas estructuras no era cuestión de qué va a pasar los siguientes años, 20 años de mi vida, es qué va a pasar con la eternidad de mi descendencia. Por eso es que ellos decían, no se nos puede perder nadie, y estas palabras que yo te mando hoy se las enseñarás a tus hijos cuando te acuestes y cuando te levantes y cuando andes con ellos por el camino, y las escribirás en tu frente y en los postes de tu casa y por todas partes, porque era literalmente cuestión de vida o muerte. Entonces no importa dónde los llevaran, seguían conservando su enseñanza, su tradición, su creencia, su convicción. Fueran romanos, griegos, donde quiera que los absorbieran, ellos seguían reforzando, enseñando y manteniendo sus creencias. Es en ese estricto contexto que aparece un hombre llamado Jesús de Nazaret.
viene de una región de clase baja, enseña durante 3 años como muchos rabinos lo hacían, gana seguidores principalmente de clase baja, algunos de clase media y pocos de clase alta, se mete en problemas con la autoridad y termina 3 años después de iniciar su ministerio crucificado, lo cual no es nada nuevo, pues otros 1000 judíos aproximadamente fueron crucificados también en ese periodo. La gran diferencia es que 5 semanas después de su resurrección hay un movimiento de más de 10,000 judíos que lo están siguiendo. De los judíos nace el cristianismo. Lo que no hemos visto es lo que tuvo que pasar en esta línea de tiempo, en esta brecha del judaísmo al cristianismo, del Antiguo Testamento, pasando por el libro de los Hechos a las cartas de los apóstoles, para que el cristianismo comenzara. No fue solamente decir ahora comienza el cristianismo, no. Para que el cristianismo comenzara, este grupo de más de 10,000 judíos tuvo que abandonar o alterar alguna o todas de estas 5 instituciones sociales que les habían enseñado desde su niñez, que sus antepasados habían preservado con gran rigor, que tenían demasiada importancia social y teológica y que ningún imperio les había arrebatado. ¿Cómo es que un carpintero de Nazaret cambia en cuestión de días aquello que imperios no cambiaron en años? Déjame te cuento cuáles fueron los 5 cambios radicales en la vida de esta comunidad judía. Lo voy a resumir para no perder tanto tiempo en esto e irnos a la aplicación. Desde tiempos de Moisés y Abraham, número 1, les habían enseñado que la expiación de pecados era a través del sacrificio de animales para que sus pecados fueran expiados, es decir, cubiertos un año más. ¿Qué es lo que les daba la tranquilidad de que al morir sus almas no se perdían en el infierno? Que el cordero inmolado sin mancha era sacrificado por sus pecados. Ellos sabían que la paga del pecado es la muerte y que la vida del hombre está en la sangre, así que tenían claro, vida por vida, sangre por sangre. Después de la muerte de Jesús se terminan los sacrificios, exponiéndose a que si la sangre de Cristo no era suficiente, seguían en sus pecados y condenados ellos y su descendencia al infierno. ¿Te arriesgarías en su lugar a un cambio tan radical si no tienes la certeza de que la sangre de Jesús te cubre y te limpia de todo pecado? Como dice Hebreos, que ya no hay más necesidad de sacrificio, de ofrecerlo, porque ya Él fue la paga suficiente. Es maravilloso, no es parte del tema de hoy, pero lo veremos en los próximos días en estudios entre semana, que los judíos tenían una serie de confirmaciones que Dios les enviaba como señal del cielo cuando un sacrificio era acepto ante sus ojos. Y desde que Jesús muere hasta el 70 que son esparcidos por todo el mundo, cada uno de esos 40 años, la historia extrabíblica judía es la que nos cuenta que Dios no aceptó ninguno de sus sacrificios. Hasta la piel se me pone china. No sé a ti, a lo mejor no te lo expliqué bien. Desde que Jesús muere, los siguientes 40 años que pudieron ofrecer sacrificios, hasta el 70, porque después destruyen el templo y tienen que huir por todo el mundo, ninguna de las señales de parte de Dios de que el sacrificio había sido acepto fue positiva. Dios no aceptó más el sacrificio de los judíos, porque como dice Hebreos, Jesús fue el último y más perfecto sacrificio ofrecido en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ya no hay más necesidad, porque la cruz dijo, consumado es. Ahí fueron borrados por completo nuestros pecados. Y esta comunidad judía estaba tan convencida que dijo, se terminó el sistema expiatorio del Levítico. Pero no solamente eso, ellos eran guardianes celosos de la ley dada siglos atrás por Moisés. Creían que eso los hacía mejores que los demás. Creían que eso los salvaría también. Creían que eso los convertía en miembros ejemplares de la comunidad. Mientras más apegados de la ley, mejores judíos. ¿Qué lleva este grupo de personas a abandonar su sistema de sacrificios y ahora decir que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Que alimentos que eran prohibidos ahora son lícitos. Que ahora la ley está escrita en nuestros corazones. Que Cristo pagó por ella. Que pagó por nuestros pecados y que ya no depende de nuestra justicia del cumplimiento de la ley. Nuevamente arriesgándose a que si estaban equivocados sus almas se perderían por siempre. Guardaban celosamente el Shabbat,
Todos los sábados descansaban, no hacían nada. Hay hombres que solo trabajan el sábado y entre semana no hacen nada, es al revés, pero aquí ellos sí chameaban duro y el Shabbat lo guardaban. Digo entre comillas porque hacían un montón de trucos para no guardarlo y hacer como que lo guardaban, ¿no? Pero ya, eso aplicaría más a un tema de legalismo, de la religiosidad. Por ejemplo, alguna vez que fuimos a Tierra Santa en un hotel, ponían el elevador de los judíos programado para que cada piso subiera y bajara, y así el judío pudiera salir, trabajar, hacer todo lo que tenía que hacer. El chofer le abre la puerta, le maneja, le pone el teléfono, sube el elevador, baja el elevador, pero gloria a Dios, yo no toqué el botón, porque tocar el botón es romper el Shabbat y eso es pecado. Cosas así. Y así hay gente en el cristianismo también. Nos reímos, pero Jesús decía que se colaban el mosquito, pero se tragaban el camello, ¿no? Entonces hay gente que voltea y, por ejemplo, con el joven, y no quiero meterme en polémica, no es el tema, tengo una serie que se llama Fuera legalismo y religiosidad, si tienes dudas que puedes verlo más a fondo, pero voltean y aleluya, ese joven tiene un tatuaje, se va a ir al infierno, y lo que tú comes es muy sano, ¿no? Tus 3 litros de Coca-Cola todos los días son bien bíblicos, ¿verdad? Tus cigarrotes son súper cristianos. Entonces hacemos lo mismo, colamos el mosquito, nos tragamos el camello. Pero volviendo al punto, de repente después de décadas, esta tradición milenaria en este grupo de judíos termina. Viene lo más radical. Eran celosos creyentes monoteístas. Esto es lo que los hacía únicos y diferentes del resto de los pueblos paganos, que creían en muchos dioses. Para ellos Jehová, el Señor, uno es. Y viene ahora esta comunidad a predicar que Jehová es uno, pero que está formado por una Trinidad compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mira, que un judío se volviera monoteísta era un caos, pero que se volviera cristiano era peor, porque decir se hizo monoteísta para los padres de familia era bueno, al menos Jehová sigue estando en su lista de dioses. Pero decir se hizo cristiano es decir, distorsionó a Jehová, porque ellos ven hasta la fecha a Jehová como un monstruo de 3 cabezas y no pueden entender esto que la Biblia enseña del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, esto si lo hubieran enseñado años atrás hubiera sido tachado como una completa herejía. La pregunta es, ¿cómo esta gente de repente enseña este concepto de Jehová que años atrás ni siquiera se habían atrevido a escucharlo? Ahora, no creas que es gente como que busca cosas más novedosas, más modernas, como hoy pasa con muchas iglesias, ¿no? Un montón de barbaridades, pero mientras sea moderno y suene cool y todo, ahí va la gente como borregos a seguir lo que sea, aunque no sea bíblico. Para ellos no. Para ellos, mientras más antiguo fuera algo mejor, porque era más garantía de que era cierto. Y de repente hay una revolución social, teológica, cultural. ¿Por qué? Y por último, el Mesías que era esperado como un gobernante poderoso militar, de repente es presentado como un cordero inmolado. El líder político que acabaría con los romanos ahora es presentado como un hombre que viene a la cruz a morir por nuestros pecados, y que la libertad de la opresión de los romanos vendría hasta su segunda venida. Y la pregunta es, ¿cómo explicar que en un periodo tan breve de tiempo, no solo un judío, sino toda una comunidad, confirmado por la historia secular extrabíblica, ha alterado cada una, algunas o todas, de estas 5 instituciones sociales que habían enseñado, creído, mantenido, transmitido y preservado a pesar de siglos, a pesar de la influencia de otras culturas, de otros imperios? Algunos pueden no estar captando la magnitud del impacto, porque para nosotros hablar de un cambio cultural en estos tiempos donde hay tan pocas convicciones y bases e identidad no es muy alarmante. Está demostrado que bastan 3 o 4 generaciones para que se pierda la identidad nacional de una familia que emigró al extranjero. Y tú lo ves con tus primos que viven en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O el tío, la prima o la hermana se van y siguen comiendo frijoles, te piden tortillas, buscan chiles y tacos y salsa, pero sus hijos vienen a México y de entrada, aunque hablen español, prefieren hablar inglés. Y no es broma, ¿eh? Yo he ido a campamentos en iglesias hispanas en Estados Unidos. La primera vez me espantaron muchísimo porque estaba parado frente a los jóvenes y antes de iniciar los vi que estaban hablando entre ellos en inglés. Fui con el pastor, le dije, pastor, yo en inglés sobrevivo, pero no predico. O sea, le puedo decir bathroom, food, Jesus, amen, aleluya.
y va a ser mi sermón, ¿no? Jesus, amen, glory, y ya. Pero, me dice, no te preocupes, todos hablan perfecto español, pero no les gusta. Los papás tienen que lidiar con ellos en casa, y entre ellos en corto prefieren hablar inglés. Entonces, algunos con problemas de identidad, algunos por cosas prácticas, algunos por complejos, pero el punto es que se va perdiendo. Entonces, ya los hijos de ellos ya comen pura hamburger y puro hot dog nada más. Vienen a México y piden los tacos con catsup. Sus hijos ya no se llaman Juan, Pedro, ¿cómo se llaman? Van a ser el Brian, el Kevin, la Britney. Ya algunos están haciendo bullying entre ustedes, no sean manchados. Y los hijos del Brian, del Kevin, de la Britney se van a olvidar por completo que algún día tuvieron tatarabuelos mexicanos. 3, 4 generaciones, no más. Adiós, identidad nacional. Los judíos, cuando son expatriados en el 70 después de Cristo hasta el 48, y es una de las evidencias proféticas más grandes de la existencia de Dios, que dijo que iba a regresarlos de nuevo y reunirlos como su pueblo, volvieron después de casi 30 generaciones. ¿Cómo explicas que en una cultura con creencias tan arraigadas, tan cerradas, de repente un carpintero de Nazaret trae esta revolución y rompe esas estructuras, cuando en siglos ningún imperio lo hizo? La próxima vez que quieras llamar fanático a un cristiano, explícale tu respuesta racional a esta pregunta, porque la única que yo encuentro es que esta gente tuvo que haber tenido un cambio tan radical solamente si estuvo segura que Jesús había resucitado. Dijeron, Él resucitó, su sangre me limpia de todo pecado. Él resucitó, por su vida soy justificado, ya no tengo que guardar la ley. Él resucitó, ya no es mi descanso el sábado, Él es mi reposo. Él resucitó, confirmación de que Jehová está compuesto por el Padre, el Hijo que se ha manifestado y el Espíritu Santo que nos ha prometido. Él resucitó, confirmación de que tal cual lo profetizaba el Antiguo Testamento, primero vendría como un siervo sufriente que pagaría por nuestros pecados, que sería llevado a la cruz, que no abriría su boca, que sería como una oveja llevada al trasquiladero. Y la pregunta, ¿y el gobernante poderoso militar que se prometía? Señores, es que la historia no ha terminado. Él resucitó y Él vino, pero también dijo que vendrá por segunda vez. Y ahí es cuando esa profecía se va a cumplir. La Biblia dice en Apocalipsis 19 que algún día en un caballo blanco los cielos se abrirán y Él vendrá con ejércitos celestiales que somos tú y yo atrás de Él. Pero no viene más a que le escupas, a que lo rechaces, a que le, sí, apoyemos toda la inmoralidad del mundo, acabemos con la familia y con la vida, los religiosos, los aleluyos. No, Él viene con ojos de fuego, con vara de hierro, con la espada en su mano, a gobernar y a regir, dice, con furor a las naciones. Y no viene más a ser sacrificado, inmolado, rechazado, pobrecito. Ya no viene como el cordero inmolado. Juan lo vio con un texto escrito en su muslo, y ese texto es Rey de reyes y Señor de señores, por los siglos de los siglos. Es como lo veremos. Y dice Filipenses 2 que aquel día toda rodilla de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se va a doblar. Imagine ese evento, y va a confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para algunos, desafortunadamente, aquel día será muy tarde, porque cuando dice toda rodilla, habrá rodillas de gente que rechazó a Jesús, pero solo tuvieron esta vida para reconocerlo. Porque después de que el hombre muera, una sola vez, dice la Biblia, es necesario que el hombre muera, y después de esto el juicio. Por eso Dios nos manda, hoy que oyes su voz, no endurezcas tu corazón, porque aquel día, quizá algunos quieran, pero ya sea muy tarde. Tú puedes decir lo que quieras y burlarte y reírte, pero mira, no puedes cambiar lo que la historia dice que pasó. Ya está escrita y punto. Y tus objeciones no la anulan.
como tu rechazo no lo baja de su trono, y como tu enojo y amargura en contra de Él no le quita su corona. Estés donde estés tú, no hace que Él deje de ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces dice lo que quieras, no puedes cambiar lo que ya se escribió, y tampoco puedes cambiar lo que la Biblia escribió que pasará. Tan real como fue su primer venida, será su segunda, te guste o no te guste. La única pregunta a responder es si lo vas a conocer como padre o como juez. Esto es cosa seria, querida familia. No se trata de una religión para limpiar mi negra conciencia los domingos, mi vida y Jesús alrededor. ¿Resucitó o no resucitó? No son vacaciones en Semana Santa y echémonos agua el sábado. Y qué padre por esto, y que le den hasta gracias a Dios los ateos de que tuvieron vacaciones, gracias a Jesús. Pero es cuestión de vida o muerte. Si no resucitó, vana es nuestra fe. Hagamos otra cosa los domingos y entre semana. Pero si Jesús resucitó, creo que tenemos que examinar nuestro corazón y ver si realmente le hemos reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestras vidas. Termino con el último ejemplo, que es Pablo. Si me apoyan con el teclado, por favor. Mientras patrocinamos Kirkland, el agua que se toma en Semana Santa en las iglesias. Pablo es un caso similar al de Santiago, y te lo quiero resumir rápidamente. Es reconocido por los historiadores como un personaje real, porque independientemente de si fue inspirado por Dios o no, nadie puede dudar de la autoría de más de 10 cartas del Nuevo Testamento. Algunos quieren objetar algunos le atribuyen hebreos. El punto es que este hombre escribe la mitad o casi la mitad. Olvídate si fue inspirado por el Espíritu Santo o no. Él fue el autor de estos documentos y el fundador de muchas de estas iglesias. Si tú quieres desacreditar a Pablo, el argumento es: no creo que Pablo haya sido inspirado por el Espíritu Santo. No puedes decir Pablo no existió, porque hay evidencia histórica de su existencia, como sus cartas y sus iglesias. Alguien, por ejemplo, que no esté de acuerdo con el doctor Alducin puede decir: no estoy de acuerdo con lo que dice este libro del doctor Alducin, pero no puede decir: el doctor Alducin ni existe. Oye, brother, yo lo he visto. No. Entonces lo mismo con Pablo. Nadie podía llegar y decir Pablo ni existió, porque hay muchos detalles acerca de su persona, de cómo fue educado a los pies de Gamaliel, de con qué reyes y gobernadores romanos estuvo. Y si todo fuera un invento, hubiera salido a la luz y hubiera sido descartado inmediatamente como un mito. Entonces, él cuenta en su biografía, Hechos capítulo 26 del 1 al 11, Gálatas 1 del 11 al 24, que él perseguía al cristianismo hasta que se encuentra con Jesús resucitado. Cuando le dice: Saulo, Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ¿por qué me persigues? Y aquel día él rendido le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se convierte, estima como pérdida, como basura todo aquello que vale la ganancia, dice, con tal de ganar a Cristo, lo cual es mucho mayor. Y pierde su fama, reputación, renombre, apoyo de los judíos, apoyo de los romanos, y comienza toda su vida a dedicarla a predicar el evangelio y ser perseguido por el evangelio. Naufraga 3 veces, es apedreado, latigado, encarcelado, blasfemado, y todo esto con una gran sonrisa, porque es el hombre que dice: señores, si me dieran a elegir entre vivir o morir, no sé qué decidir, porque me encantaría seguir viviendo por causa del evangelio, pero también morir para estar con él. No era el cristiano débil de carácter, porque no ora, porque no lee la Biblia, porque no busca a Dios, que cuando esté entre la vida y la muerte: ay, Señor, ¿por qué permites esto? Te llevaste a mi familia, ñi, 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 ñi. Él decía: esto es de paso, así que para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Pablo, ¿estás loco? ¿No quieres vivir? Claro que quiero vivir, pero mi vida comienza con mi muerte, porque ahí no es el fin de mis días, es el inicio de la vida eterna. Y como un hombre que perseguía el cristianismo termina escribiendo estas palabras en su encuentro con, no me acuerdo si fue con los reyes Priscila y Agripa o con Porcio Festo. Lo puedes ver en casa en Hechos capítulo 26.
Lee todo si no lee todo Hechos hasta que lo encuentres, ahí está. Donde él empieza a testificar, le dice: Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Y no se lo dijo en sentido figurado, sino que su cambio era tan radical que sonó para este gobernador como una locura. Y Pablo mismo dijo: sí, 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuando este hombre le dice: Pablo, estás loco, es porque no encontró otra explicación. A ver, tú los perseguías, y es algo histórico. Tú tenías una buena posición, eres un hombre preparado, no como estos pecadores que a lo mejor en su ignorancia se dejaron seducir. Eres políglota, tienes doble nacionalidad, judía y romana, tienes nuestro apoyo y el de Sanedrín, estás bien conectado con todos, tienes palancas. Eres el Pablo, Saulo de Tarso, y ahora has perdido todo y estás encarcelado. Y puedes salvar tu vida simplemente negándolo, pero insistes en tu farsa, porque este hombre que perseguías dices que se te apareció. Sí, las muchas letras te volvieron loco. Cualquier persona que estudie la conducta humana y lea las cartas de Pablo estará de acuerdo en que un hombre que tenía mal alguna de sus facultades mentales no pudo ser el autor de esta magna obra. Él estuvo en sus 5 sentidos. La pregunta es: ¿quién en sus 5 sentidos podría unirse a una farsa que además días atrás estabas persiguiendo? La respuesta es muy sencilla: nadie. ¿Por qué Pablo lo hizo? Porque en 1 Corintios 15 él no nos mintió. Él dijo: Jesús apareció a los discípulos, y lo confirmamos, a las mujeres, y lo confirmamos, a Santiago, y lo confirmamos, a más de 500 testigos a la vez, y lo confirmamos. Y por último dice, como un abortivo: se me apareció a mí. Y la transformación radical desde el punto de vista histórico de Saulo de Tarso, que pasa a ser el apóstol Pablo, es una confirmación que 1 Corintios 15 es historia. Jesús se le apareció resucitado. Él no se quedó en aquella tumba, mis hermanos. Él fue latigado, escupido, crucificado. Y es triste y doloroso ver a través de películas, leer lo que la Biblia cuenta acerca de la crucifixión, que Jesús padeció por amor a nosotros. Es desde el punto de vista histórico la crucifixión romana una de las torturas más grandes que ha existido en toda la historia. No es como te lo pinta el Cristo de Iztapalapa, que es una vergüenza, con una gota de catsup aquí y una corona de espinos y de espinas de rosas de Guadalupe, espinitas de 1 centímetro. No, dice Eusebio, historiador secular, que a veces de tanto flagelar la espalda de la víctima, sus entrañas quedaban visibles, porque era un látigo que tenía tiras de cuero, de metal y huesos afilados, para el que al pegar, ¡zas!, jalabas y desgarraba sus entrañas. Amarrado a un poste, acto seguido una corona de espinos, pero no de espinos de rositas, eran espinas de más de 10 centímetros aproximadamente. Camina con la parte transversal de la cruz hasta el monte de la crucifixión, mientras lo insultan, lo escupen, lo humillan, al rayo del sol, sin una gota de agua, donde le clavan, no a la altura de la palma de la mano, sino de la muñeca, los clavos traspasando sus huesos, sus pies juntos a la altura del tendón de Aquiles. Dice un médico, el doctor Meterel, que estudió toda la crucifixión desde un punto de vista clínico, que el dolor es similar a que el nervio, te has pegado en la rodilla, en el codo, y es un toquecito, pero dices ¡ay!, porque te pegaste en el nervio. Es como si tomaras unas pinzas, con unas pinzas ese nervio, y le dieras vueltas hasta triturarlo. Se impulsaban en la cruz hacia arriba y hacia abajo, con sus manos y piernas ancladas, para tomar aire, inhalar y poder exhalar. Y cuando los querían matar, les rompían las piernas para que al dejar de impulsarse no pudieran inhalar, y el crucificado no moría desangrado, generalmente moría de asfixia. A todo esto súmale que hay gente desde abajo viéndole despectivamente.
el grupo de los fariseos, de los religiosos, el ladrón al lado de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? ¿No que eras el Mesías? ¿Por qué? ¿Por qué no clamas a tu Padre y enviará una legión de ángeles? Él pudo haber tronado los dedos, soplar y acabar con todos en un segundo, pero esperó hasta el último suspiro, en obediencia al Padre, por amor a ti y por amor a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que dio la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y hasta el día de hoy, a pesar de nuestros pecados, sigue siendo paciente. Y cuando llegará el día que Romanos 2:4 se cumplirá en nuestras vidas, y que meditaremos en su bondad, paciencia y longanimidad, y que su benignidad nos va a guiar al arrepentimiento. Llegó el día de Pablo. Se encontró con Jesús resucitado y le entregó su vida, y dejó de ser ese hombre que lo perseguía y se convierte en uno de los más grandes apóstoles, quizá el más grande en toda la historia de la humanidad. La pregunta es: ¿qué va a pasar contigo y conmigo ante el encuentro con Jesús resucitado? Es imposible creer que esto pasó y seguir siendo el mismo. Si tu vida no ha cambiado, eres un religioso nada más. Y hoy tienes que mirar a la cruz, meditar en ese amor, creerlo y recibirlo. Y cuando tú lo crees, su amor nos lleva al arrepentimiento, su amor nos lleva a amarle. Es imposible seguir igual. Ahí en tu lugar, con ojos cerrados, dile: Dios, yo creo en la obra de Jesús en la cruz del Calvario, y te doy gracias por amarme tanto que diste la vida de Jesús para pagar por mis pecados. Dile: Señor, te pido perdón por mis pecados, y te pido que con aquel sacrificio donde la sangre fue derramada para mi perdón, hoy me limpies con esa sangre de todo pecado. Y creo que tu sangre es más que suficiente, que no es mi religión, que no son mis obras, que es tu obra en la cruz del Calvario. Yo creo, Señor, en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesús. Creo que ahí en la cruz, Señor, Él despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente. Creo que el acta de decretos, la lista de pecados que tenía Satanás en contra mía, ahí fue clavada, Señor, y recibo la libertad que tú me das. Si has vivido con culpa, dile: Señor, hoy me despojo de ella, de todo peso, de toda carga, de toda condenación, porque no hay más condenación para quienes están en Cristo Jesús. Señor, hoy renuncio a mi sistema legalista de buenas obras, creyendo que mi conducta me hacía salvo, que mi religión me hacía salvo. Y aunque entiendo que mi vida ha de ser totalmente transformada, hoy me queda claro que no es el camino para la salvación, sino el resultado de haber sido salvado. Hoy creo que solamente tu sacrificio me puede salvar, que eres tan justo y tan perfecto que ninguna de mis obras puede equilibrar la balanza de las malas con las buenas, que necesito tu perdón, y hoy clamo por él. Dile: límpiame con tu sangre de todo pecado, ven a reinar a mi vida, sé mi Señor, mi Salvador, mi Padre, mi Dios y mi mejor amigo. Te necesito y ya no quiero vivir lejos de ti. Ven a mi vida. Gracias porque antes de partir dijiste que no estaríamos solos, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que estaría con nosotros tu Espíritu Santo. Así que te doy gracias, Señor, porque hoy que vengo a ti, recibo tu Espíritu Santo, tu presencia, tu ayuda, y descanso en que es verdad, que nunca me dejarás, que nunca me desampararás, que viniste, que te fuiste y que volverás. Y de aquí a ese entonces tu Espíritu estará conmigo siempre para ayudarme. Gracias, Señor, te damos, porque todo esto es posible por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Separados de ti, cuán cierto es, nada podemos hacer. Amén y amén. Por lo que